Hola, soy Ángel Villegas, tengo 18 años y soy parte de Somos Juventudes. ¿Qué hago? Bueno, pues la verdad, no me siento... Sí, siento que solo soy un joven. Al final y al cabo, pues es mi vida, quiero disfrutarla. Y pues al fin y al cabo te das cuenta durante todo lo que haces que todo tiene tanto consecuencias buenas como negativas, ¿no? Entonces, la verdad es de que los primeros años que he competido, pues han sido muy matados. De que eran días de que... Al principio no. Al principio la verdad es de que no le tomé la importancia que le debía de tomar. Entonces, obviamente, pues no habían tan buenos resultados, ¿no? Pues al final y al cabo, pues no estás dando la talla de lo que debería de ser. Y pues obviamente, pues me di cuenta de ello y pues tomé acción para cambiarla. Y ya una vez de que pues pasó todo ello, pues la verdad es de que ¿cómo sé cómo prepararme? La verdad es de que pues en la física no es solo la física. La física yo siento que son matemáticas. Si no sabes matemáticas, no le sabes a lo que viene siendo la parte de física, porque sí es muy cruda la parte de entender cómo funcionan las cosas. De decir, de que el sol funciona de tal manera, las estrellas se mueven de tal manera, el universo funciona así. Pero cuando llegan un profesor y te dice, a ver, demuéstrame qué pasaría si sucede tal y tal y tal. Entonces... ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces para que puedas entender o cuantificar las cosas? Ahorita es lo que voy, ¿no? Okay. De que cuando tú sabes el concepto teórico, es muy bueno, pero no es todo. Un ejemplo que podría dar es como cuando alguien comete un crimen. Cuando alguien comete un crimen y tú lo ves, tú puedes afirmar de que esa persona estaba robando algo y todo. Pero si tú vas con un juez y le dices, hey, esa persona estaba haciendo esto y esto, el juez te dice, hey, mira, a ver, demuéstramelo, ¿dónde lo hizo? Están las huellas, está el faltante, la hora, la grabación y las cámaras. Entonces, si tú no tienes ese tipo de recursos para poder demostrar algo y decir de manera contundente de qué pasó, pues no lo puedes afirmar de cierta manera. Lo mismo pasa en ese mundo, en la física. Entonces, los modelos teóricos que existen son muy importantes porque te dan como que una teoría, o te ponen a razonar cómo funcionan las cosas. Pero es a lo que voy. No puedes demostrar ese tipo de cosas sin matemáticas. Cómo funcionan las estrellas, cómo funcionan las partes mecánicas y todo. Todo funciona gracias a las matemáticas, se podría decir. Entonces, primero que nada, para entender la física, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas dedicarte... Bueno, lo que yo hacía era ver videos de YouTube. Puede sonar algo vago y todo, pero la verdad, ver videos de YouTube acerca de fenómenos y cosas, como que te expanden la mente. Más que un entrenamiento formal, es como que un entrenamiento, es como un calentamiento. Como que te expande la mente para que tú vayas adentrándote a ese mundo. Ver cómo funciona de manera teórica el sol, las estrellas, el mar, la presión, los motores, los coches, los aviones, satélites, GPS, el teléfono. Pues es algo que cotidianamente no es un tema de conversación habitual, pero es algo muy importante de que una persona curiosa sepa, sobre todo para entrenar esa parte de la motivación que tiene el cerebro. Pero ya cuando uno se quiere especializar en eso, sí tiene que recurrir a libros y videos donde ya se fundamentalicen las cosas. Donde ya tienes que ver acerca de cómo... Bueno, es que creo que sí me voy a meter con el tema de los libros. El caso es de que pues como todo, como todo en esa vida hay niveles. Pues en este caso, pues ¿cómo comenzamos nosotros? Nosotros comenzamos con lo que viene siendo pues libros de divulgación. Libros de diversos autores, videos y todos, sobre todo para adentrarnos y calentar lo que viene siendo la parte de las ciencias. Una vez que ya pasa eso, pues nosotros aquí en Yucatán nos acostumbraron a usar el Tipens,
El TIFES es un libro muy bueno de física que introduce a nivel preparatoria, se podría decir, en los ciertos fenómenos que existen. Entonces te incluye, ¿qué es? Una descripción teórica donde se lee y ya la descripción matemática de cómo funcionan las cosas. Más que matemática, aritmética y algebraica. Y una vez que ya pasa eso, pues a nivel estatal nos meten lo que viene siendo el Sear-Szymanski y a veces el Holiday-Resnick. Entonces son libros donde ya, bueno, los dos se meten con lo que viene siendo cálculo y álgebra, ¿no? Entonces la verdad es de que todos los fenómenos que suceden en este mundo se pueden modelar. No se modelan de cierta manera así súper mega exacta, pero nosotros los acercamos y los aproximamos de una forma que se aparentan demasiado. O sea, de cierta forma es muy difícil representar algo. O sea, decir de que esto va a pasar porque va a pasar. Pero nosotros sí podemos aproximar y jugar con las probabilidades de que esto va a pasar, pues porque yo sé que esto se ha comportado así y va a pasar. Entonces a ello lo llamamos una parte experimental. Porque si te das cuenta, si te das cuenta, lo que se hace es como que ciertos casos experimentales donde dicen de que el sol se pone todas las mañanas, sale a las 5 de la mañana. Entonces ves que todas las mañanas sale entre 5, 5:10, 5:15, 5:05. Entonces ahí tú ya tienes un modelo. Pero ¿por qué el sol hace eso? Entonces cada vez es como el famoso meme del iceberg. O sea, tú ves la puntita del iceberg, pero sin embargo no ves todo el trasfondo que tiene el iceberg. Entonces ese camino es lo bonito, lo que me motiva para seguir, de que lo que más me ha motivado para mí es la parte del universo, cómo funciona. Entonces el universo funciona de una forma muy bonita. Desde la parte química que tiene que ver con las reacciones nucleares que tiene el Sol, de la parte de cómo se compone su atmósfera, su núcleo, cómo interacciona gravitacionalmente con otros planetas, la formación de diversos fenómenos como lo viene siendo las novas, las supernovas, los agujeros negros. Entonces, como que saber cómo funcionan esos es algo muy bonito. Cuando ya te metes poco a poco a eso, te das cuenta de lo maravilloso que es el mundo. Porque hay algo muy bonito con lo que me topé, pero muy chistoso. Que la parte de que viene siendo la gravitación tiene mucho que ver con la electricidad. O sea, de cierta forma, esos mundos se pueden ver de una manera análoga. Es algo muy bonito. Actualmente, bueno, ya me salí un poco del tema. para estudiar, ¿qué es lo que se hace? Se empieza con ese tipo de libros, SEAR, Resnick y todo. Pero ya cuando subes de nivel, pues ya necesitas más conocimientos. Necesitas, pues, de una cierta manera, más poder, se podría decir. Entonces ya te metes con libros más avanzados como el Wang, el Morin, lo que viene siendo ¿cómo se llama? El Goldstein, y de muchos autores de que son, y es donde ya te das cuenta de que ya no eres alguien normal, porque estás a nivel preparatoria, pero sin embargo esos libros se usan a nivel universitario y algunos se imparten a nivel de maestría. Entonces sí es algo como que dices, pues esos ya son terrenos que no normalmente se ven. Entonces, para estudiar, ¿cuál era mi método? Mi método primero era leer los conceptos, cómo funcionan y todo, la parte teórica. Y una vez que me metí a la parte teórica, directamente me iba a lo que son los ejercicios del libro. Hacía 10, 15 ejercicios del libro y ya está ya. Pero, si te das cuenta, pues a lo que vas, no estás en un curso de escuela. Al fin y al cabo estás en una olimpiada. ¿Y qué es lo que necesitas? Necesitas ser rápido y necesitas ir a lo que vas. O sea, no vas como que
es como si tú estuvieras preparándote para un partido de fútbol 7 y quieres practicar con 11 jugadores. Entonces, está bien leer los libros y todo, pero sin embargo, ¿qué es lo que yo hacía? Pues investigaba los exámenes acerca de olimpiadas anteriores. Por ejemplo, si voy a presentar una olimpiada nacional, ¿qué es lo que hacía? Pues desglosaba. O sea, de esa olimpiada han habido las anteriores. Y de esas anteriores selecciono las 10, 15 más importantes y me ponía a resolverlas con un cronómetro en mano, porque es muy importante administrar el tiempo sobre todo. Y ya una vez de que los ponía, de que pues, me ponía a hacerlas. Pero pues la verdad sí lleva mucho tiempo. O sea, estamos de acuerdo que una olimpiada pues son 5 horas de exámenes. Entonces, sí. Entonces, y no solo es una, son 2 días. Entonces, sí, la verdad sí está fuertecito. Entonces, si quieres resolver los 10 años de olimpiadas anteriores, estamos hablando que son 2 exámenes. Por lo tanto, son 10 horas. Y si son 10 exámenes, si son 10 años que quieres hacer, son 100 horas que tienes que dedicar para estar full concentrado. Entonces, sí es muy pesado. O sea, son 24 horas, básicamente tienes que matarte como 4 a 5 días haciéndolos, sin contar que tienes que dormir, comer, tienes que, pues al fin y al cabo, pues tienes una vida que atender. Entonces, sí es algo muy, pero muy pesado. Entonces, obviamente, pues no lo vas a hacer en esos 4 o 5 días, pues te tienes que repartir a lo largo de la semana. Entonces, sí es algo muy complicado, donde tienes que repartir y organizarte para que te dé el tiempo de hacerlo. Y la verdad es de que nunca, bueno, en lo más pegado, bueno, una vez sí lo completé, pero estamos hablando de que no siempre completaba esa meta, pero siempre intentaba aproximarme y tomar los problemas más complicados para hacerlos. Y lo mismo pasa de que hay veces de que los exámenes sí los hacen más complicados que años anteriores. Entonces, ¿qué es lo que hago normalmente? Tomar el examen del siguiente nivel. Por ejemplo, si voy a competir a nivel nacional, ¿qué es lo que hago? Tomo mesoamericanas o iberoamericanas y hago algo similar. No hago de los 10 años anteriores, sino año entre 4 y 5 años. Los intercalas, ¿no? Ajá, los intercalo. De los problemas más bonitos que encuentre, pues son los que voy a seleccionar y hacer. Pero estamos hablando de que es una buena preparación. Sí lleva como 2 semanas de solo... mi rutina para un examen, por ejemplo, la que más le dediqué esfuerzo fue para el primer selectivo nacional. Ahí sí le dedicaba más esfuerzo. Entonces, mi rutina, ¿qué era? Yo tenía clases en la prepa en la tarde. Y tenía profes para la universidad. Y aparte tenía las clases de olimpiada. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues dejé de ir a profes. Porque se me quitaba mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Me levantaba como a las 6:30, 7 de la mañana. Desayunaba, 7:30, ponía el primer examen. A las 10, 10:30 paraba y me ponía a hacer un problema del siguiente examen. A las 12, entre 12 y 1 paraba y me alistaba porque tenía que ir a la escuela. En la escuela, ¿qué hacía? Hablaba con los maestros de que, oigan, ¿puedo salir? Necesito estudiar. Y ya me iba a la biblioteca y ahí continuaba. Y ya cuando llegaba a mi casa, como entre 7 y 8 de la noche, pues sí estaba cansado, pero aún así tenía clases. Entonces, terminar como entre 9 y 10 de la noche, pues sí es pesado, ¿no? Y pues la verdad sí es importante dormir porque pues, al final sí es un gran desgaste. Y ya una vez que pasara eso, pues tenía que continuar aún. O sea, entre 10 y 11 de la noche hacía otro problema y ya concluía como a las 12, 12:30, 1, porque sí es pesado y pues también uno se cansa. Entonces, la verdad es que es un tipo de cansancio muy extraño, porque tu cuerpo se siente con energía. Tienes ganas de moverte e ir para allá, pero tu mente no puede. Solo tiene ganas de dormir. Exacto, se agota. Entonces, pues así era como entre 1 a 2 semanas.
Y pues estamos hablando que por día hacía entre un examen y medio. Para hacerte de 10 a 15, pues sí necesitas bastante tiempo. Igual los fines de semana es donde más aprovechaba. Los fines de semana era de que 7 de la mañana hasta las 3 paraba. Y bueno, hasta las 2, de 2 como que a 4 me volvía a descansar. Y de ahí hasta la noche. Entonces sí la verdad sí es pesado. Y ya eso es poquito de la preparación, pues porque no solo es... Pues porque al fin y al cabo, pues según el tipo de olimpiada es diferente. Por ejemplo, para la olimpiada estatal es muy light, la verdad. O sea, no me mataba tanto. Para los selectivos a nivel estatal sí era más matado. Porque durante vacaciones tenía que asistir a clases en facultad y cuando regresaba tenía que estudiar más. Entonces como que estás saliendo de la escuela y no tienes vacaciones de verano. No salías de vacaciones, no salías con tu familia, no salías con tus amigos, estabas concentrado ya. Y justamente los exámenes es una semana antes de entrar, es el fin de semana antes de entrar a clases. Entonces presentas el examen y todo, y después tienes que continuar con tu vida normal. Entonces, intercalarlo entre escuela, amigos, en familia y demás, pues sí se vuelve pesado. Pero al fin y al cabo te acostumbras, y es algo muy bonito.